En el video anterior hicimos este formulario que solamente graba datos en base de datos. Lo novedoso de este formulario es que utiliza 4 listas de valores, una lista estática y 3 listas dinámicas que están enlazadas entre ellas. El valor de una depende del valor de otra. Y estas listas sus datos salen de una base de datos diferente a la base de datos que estamos utilizando en esta aplicación. Lo cual va a complicar un poco las cosas cuando tratemos de recuperar el registro correspondiente a este formulario. Esta opción, obtener datos de una sentencia SQL, no nos serviría porque esta opción solamente interactúa con una conexión en base de datos. En este caso necesitamos dos, una para la base de datos de la aplicación y otra para la base de datos de HANU, de donde se obtiene la información de ciudades, departamentos y países. Lo que nos va a servir en este caso es obtener los datos del formulario por medio de un servicio. Para ello vamos a ir a eventos y vamos a crear un nuevo servicio que le vamos a llamar de la siguiente forma. Voy a configurar el servicio. El servicio va a obtener los datos, las entradas va a ser un JSON y va a responder de la misma forma, un JSON. El resto lo voy a dejar igual, no va a ser un botón, no voy a mostrarlo como un botón del formulario, se va a ejecutar solo como un servicio. Puedo darle OK en este caso y a continuación procedo a crear datos para este formulario. Lo primero es, no datos para el formulario, sino acciones para el evento. Lo primero es crear una conexión con la base de datos y esta primera conexión la vamos a hacer con la base de datos propia de la aplicación, que es esta. Muy bien, la variable conexión la vamos a llamar de la siguiente forma. Y la conexión es esta. Solamente, esto es de consulta, así que no necesito establecer el autocommit. Muy bien, esto es lo primero. Lo segundo es que vamos a crear una sentencia SQL para obtener los datos del formulario. Ya cuento con la sentencia SQL, así que simplemente la voy a pegar. Esto requiere user ID como parámetro y lo podemos obtener de esta variable del sistema. Sin embargo, vamos a mostrar cómo puedo mandar parámetros para consumir este servicio, por lo que voy a dejarlo como una variable. La voy a llamar así, user ID. Esto es un entero. Le voy a decir add. Bien, y ahora estos datos los vamos a almacenar en la siguiente variable. Okay, y la conexión es esta. Listo, ya hemos grabado esto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Toda esta información que retorna hace parte de un arreglo y nosotros no necesitamos el arreglo completo. Así sea que devuelva esta sentencia un solo valor, siempre va a estar dentro de un arreglo. Hay métodos para facilitarnos la extracción de esa información y para ello vamos a utilizar un código de bloque. Y acá lo que vamos a hacer es... Ok, y vamos a escribir lo siguiente. Esta variable va a ser igual a este método el cual
lo que hace es simplemente buscar dentro del objeto que nos devuelve la sentencia SQL y nos extrae el primer registro y lo está volviendo a poner aquí. Entonces, vamos organizando un poco esto. Siempre procuro estar guardando para no estar seguro que no hice algo y que después los cambios no se ejecutaron y por lo tanto me va a reventar el servicio. Muy bien, hasta ahora vamos bien. Vamos a cerrar la conexión con la base de datos. ¿Qué base de datos? Esta. Guardamos. Bien. Y ahora vamos a crear una nueva conexión con otra base de datos. ¿Qué base de datos? Esta conexión ya la habíamos definido antes. Vamos a llamarla de la siguiente forma. La variable, la conexión es esta, igual va a ser de consulta, no necesito habilitar esto. Bien. Y lo mismo, vamos a ejecutar otra sentencia SQL. Vamos a almacenar el resultado. La conexión va a ser esta. Y la sentencia SQL ya la tenemos lista, por lo que hoy simplemente la voy a pegar. Esta sentencia SQL utiliza joins entre tablas, entre la tabla de departamentos, ciudades y países, dada el ID de la ciudad, el cual es un dato que obtenemos de esta primer sentencia SQL y que está aquí. Por lo tanto, con lo que logramos, con lo que hicimos en este código de bloque, esa variable debe estar acá y la vamos a utilizar de la siguiente forma. Muy bien, y esto es de tipo entero. Voy a guardarlo. Ok, ya tenemos nuestra sentencia SQL y lo que nos queda entonces es cerrar la conexión con la base de datos. ¿Qué conexión? La que nos falta. Guardo. Ok, hasta ahora tenemos toda la lógica. Nos falta devolver los datos al frontend. Para ello, ya saben que vamos a utilizar esto y simplemente, bueno, el código va a ser 200 en éxito y vamos a retornar customer. ¿Dónde está? Acá, esto. El problema es que si lo hacemos de esta forma, él solamente tiene los datos de la tabla que consultamos, más no tiene la información del país y el departamento. Entonces, nos falta algo más y es agregar otro código de bloque. Y este código de bloque lo vamos a llamar tenemos que hacer lo mismo, tenemos que obtener el primer dato de esta consulta que no hemos hecho. Y este va a ser aquí. Ok. Y vamos a copiar este mismo código acá, pero con esta variable.
Entonces con esto ya tenemos el primer registro, pero nos falta algo más. Nos falta es unir los valores que tenemos entre esta variable y esta variable. Para ello utilizamos otro método que ya nos facilita un poco las cosas. Vamos a copiar este pedazo. Y este método se llama merge JSON objects. Y acá simplemente ponemos son los objetos que yo quiero unir y el resultado será el objeto donde quiero que la unión tenga lugar. ¿Ok? Nos falta algo adicional y es que este código tiene que estar antes de la respuesta. Creo que tenemos todo en este momento. ¿Cómo sé cuál es el código del usuario que actualmente estoy usando? Es fácil. Observen esta URL. Antepone un ID. Este ID corresponde al usuario que actualmente está utilizando la aplicación. Por ende, si yo podría llamar este método, lo que pasa es que necesito autenticación y no quiero complicar las cosas. Entonces, vamos a hacerlo de una vez desde el formulario. Voy al formulario, voy a decir que que obtenga los datos de un servicio. El servicio no aparece acá, pero no aparece acá es porque creo que tengo que volver a recargar. Ok, vamos nuevamente y ahora sí aparece. Vamos a obtener ese registro. La variable se llamaba user ID, si no estoy mal. Vamos a dejarla acá y voy a decirle que es un entero. Lo voy a agregar, le digo save y ahora voy a mirar mi formulario y voy a hacer esto. Entonces vemos que no está cargando. Algo está haciendo falta y ya creo saber qué es lo que está haciendo falta. Cuando ejecutamos esta sentencia, aquí establecimos que es la variable, pero realmente no hay una definición de esta variable. Las variables se definen automáticamente cuando se crean campos del formulario o cuando defino variables de entrada en el servicio. Y en este caso, no hay variable que se llame user ID en los campos del formulario ni tampoco la hemos definido acá. Acá simplemente la escribimos. Es decir, que nos falta algo más. Vamos a crear una variable. Ok, variable, declaración de variable. Bien. Y voy a decirle user ID es igual a es este. Va a ser igual a este valor. Es confuso, pero prácticamente estoy diciendo, voy a hacer request de una variable llamada de esta forma, que es un entero, y voy a asignarla a esta variable que estoy declarando, pues que en este caso se llama igual. Ahora voy a poner esto de primero y veamos qué pasa. Ahí el servicio está funcionando. Entonces, funciona de esta forma porque yo le estoy dando este parámetro. Esto, como lo expliqué anteriormente, era
solamente para mostrar el enviar parámetros a este servicio, solamente para eso. Pero por supuesto, si yo le retiro esto, entonces obtenemos el siguiente error. ¿Por qué ocurre eso? Porque no hemos especificado user ID y esto nos genera algunos problemas. Si vamos a los logs de la aplicación, vemos que efectivamente acá hay un error. Nos está diciendo los parámetros y aquí está el error que nos está marcando la ejecución en la línea 62. Línea 62 es cuando él trata de ejecutar. Disculpen, es aquí. Cuando tratan de ejecutar las sentencias SQL. User ID no existe. Eh, entonces, si ejecutamos nuestro formulario de esta forma, pues simplemente vamos a tener un error. La única forma en que lo podríamos ejecutar es esto. Oh, disculpen, me equivoqué. Ok, eso era lo que teníamos. Bueno, vamos a corregir este error, de tal forma que si yo hago esto, pues el error debería estar controlado y, y no generarme todo lo que me está mostrando acá. Además que esto tiene una componente más grave y es que la conexión a la base de datos seguramente se está abriendo y cuando trata de ejecutar las sentencias de SQL, pues va a resultar el error y es probable que la conexión quede abierta. La plataforma igual trata de cerrar las conexiones que están abiertas, pero si esto se ejecuta muchas veces va a llegar un momento en que el pool se va a colapsar y la aplicación va a empezar a fallar. Por lo tanto, vamos a controlar esto y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Simplemente vamos a poner una condición que valide si la variable existe, es decir, si no es vacía. O hagámoslo así, si es vacía, entonces que retorne algo. Pongamos alguna acción para este if. Lo que voy a utilizar es un bloque de código y en este bloque de código voy a definir una nueva variable que se retornará cuando no exista user ID. Voy a poner un error cualquiera, esta es X, después les voy a mostrar cómo va a quedar finalmente. Y finalmente lo que voy a hacer es retornarlo. Ajá. Hasta ahora todo muy bien. Hago un último chequeo. Perfecto. Y esto lo vamos a poner después de la declaración de user ID. ¿Ok? Esto debería ser suficiente. Si yo vuelvo a recargar, entonces obtengo este error. Y la ventaja de haberlo hecho de esta forma es que esto se ejecutó antes de poder abrir la conexión a la base de datos. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera que este error fuera internacionalizado? Yo puedo poner una cadena acá, pero quisiera que el mensaje varíe dependiendo del idioma de la aplicación. Puedo hacer esto. De la misma forma como defino la internacionalización para este evento, puedo crear una nueva variable. Voy a aprovechar este widget que está aquí y voy a crear una llamada de la siguiente forma. Muy bien.
¿Cómo le ponemos? Muy bien, esta es la variable. Guardo. Voy a ver si existe, sí, está bien ahí. Y ahora lo que voy a hacer es, acá voy a poner un poco de código. Llamo este objeto y su método. Ok, esta función le entra primero la etiqueta del diccionario. Segundo, le entra el site que estamos utilizando, que por defecto esta variable nos da ese valor, y una variable que ya está en el sistema que nos detecta cuál es el idioma que estamos utilizando actualmente. ¿Ok? Eso sería todo. Vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro mensaje internacionalizado. Bien, esto es todo. Haremos algo, empezaremos a complicar este formulario o quizás ya empecemos a utilizar otro en un siguiente video.